Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con dos bate quebrados. Lo que traemos en el programa de hoy, las barridas que dejan tambaleando a más de un equipo. ¿Qué pasó en Nueva York? Dodgers dictan clase a San Diego. Cincinnati acaba con la magia de Milwaukee. Y no te pierdas las actuaciones de los venezolanos. Comenzamos. Los Phillies de Filadelfia dividieron honores con los Nacionales de Washington al ganar el último de la serie 11 carreras por 9. Los Nats fueron un hueso duro de roer para los Phillies, que mantienen el primer lugar del este de la Nacional con 5 juegos de ventaja sobre los Mets de Nueva York. El venezolano Rafael Merchán se fue de 5-1. Marlins de Miami evitaron la barrida al imponerse 5 carreras por 3 a los Medias Rojas de Boston. El venezolano Wilyer Abreu bateó el jonrón 22, productor de 2 carreras para poner arriba a los Red Sox 2-1 en la cuarta entrada. El estelar Garrett Crochet lanzó 7 innings con una carrera permitida y 8 abanicados. Se fue sin decisión. Los venezolanos Javier Zanoja de 3-1, Wilyer Abreu de 3-2, par de anotadas y 2 producidas, Abraham Toro de 3-1, impulsada, Carlos Narváez de 4-1. En un derbi de jonrones entre los Rangers de Texas y Azulejos de Toronto, la victoria se inclinó hacia los tejanos 10 carreras por 4. Se conectaron hasta 7 cuadrangulares, 4 por Texas, Siemens, Siegel, Lanford y Carter, mientras que por Toronto, Kirk, Guerrero y Springer se fueron para la calle. Nathan Eovaldi logró el triunfo y se mete de lleno en la pelea por el Cy Young junto a Tarik Skubal. El venezolano Andrés Jiménez bateó de 2-0. Por fin le pusieron el cascabel al gato. Rojos de Cincinnati vencieron de forma dramática a los Cerveceros de Milwaukee en juego donde hubo desde buen picheo con Andrew Abbott, que lanzó 7 innings en blanco con 7 ponches, hasta errores costosísimos como el de Bryce Turan, lo que inclinó la balanza para los de Ohio, 3 carreras por 2 en 10 entradas. Con el juego 1-0 a favor de los de casa, el venezolano William Contreras le da la vuelta al marcador con cuadrangular de 2 carreras para el delirio de los cerveceros. Cincinnati empata las acciones en el cierre de la entrada para enviar el juego a extra inning. En la baja de la décima y con casa llena, Austin Haynes batea sencillo que deja tendidos a los de Milwaukee y pone fin a una racha de 14 victorias consecutivas de los cerveceros. El colombiano José Quintana trabajó 6 1/3 de inning con una carrera y 4 ponches. Se fue sin decisión. Los venezolanos William Contreras de 4-1, jonrón, 2 impulsadas y anotadas, Andrew Monasterio de 3-0. Los de Atlanta fueron muy bravos en la serie frente a los Guardianes de Cleveland, a quienes barrieron en 3 compromisos, ganando el último juego 5 carreras por 4. Atlanta se ha ensañado contra los equipos con posibilidades de postemporada, metiéndole zancadillas a diestra y siniestra. En el 6º capítulo, Jurickson Profar batea jonrón impulsor de 2 carreras para poner arriba a los Bravos. Los venezolanos Ronald Acuña de 4-1, anotada, Brian Rocchio de 4-1 y Gabriel Arias de 1-0. Orioles de Baltimore no tuvieron piedad de los Astros de Houston para destrozarlos 12 carreras por 0 y llevarse la serie. El picheo de los Oropéndolas apagó por completo los bates de los Siderales, quienes no pudieron descifrar a Dean Kremer con apenas 3 hits en 7 episodios, con 7 guillotinados. El venezolano José Altuve de 3-1. Mellizos de Minnesota vencieron 8 carreras por 1 a los Tigres de Detroit, en lo que fue una de las sorpresas de la jornada y de paso evitaron la barrida en la serie de 4 juegos. Los Medias Blancas de Chicago mantuvieron por 6 innings las esperanzas de derrotar a los Reales de Kansas City y salvarse de la barrida. Ganaban 2-0 con jonrón de Lenín Sosa, quien se fue de 5-1 con impulsada y anotada, y sencillo impulsor de Edgar Quero. En el cierre del 7º, los Royals se rebelaron con 2 carreras para empatar las acciones vía cuadrangular con 1 a bordo de Jonathan India y completar la remontada con 4 más en la baja de la 8ª gracias al aporte de Michael García y Salvador Pérez. El marcador final, 6 carreras por 2.
El cuadrangular del venezolano Joel Pozo no pudo evitar la derrota ni la barrida de su equipo, Cardenales de San Luis, frente a los Yankees de Nueva York, pero debe ser uno de los momentos memorables en su carrera. Sin importar el resultado, parece que sí existe el dios del béisbol, ya que el batazo de Pozo fue la promesa de hacer todo lo posible por conseguirlo frente a los Yankees en visita del toletero a los niños del Hospital Infantil Mercy. Los Yankees ganaron el encuentro 8 carreras por 4. Joel Pozo ganó la gloria, sonrisa y alegría de los infantes. Los Cachorros de Chicago se llevaron la victoria 4 carreras por 3 frente a los Piratas de Pittsburgh en el último de la serie. Los Piratas dieron pelea, pero sucumbieron ante el bateo oportuno de los Cachorros. Chicago se mantiene como uno de los puestos de comodín, ya que están lejos de los líderes cerveceros de Milwaukee, que vieron rota una cadena de 14 victorias de manera consecutiva. El lanzador venezolano de los Rockies de Colorado, Antonio Senzatela, trabajó 5 innings en blanco, un milagro, frente a los D-backs de Arizona para irse sin decisión. Aún así, los Rockies consiguieron la victoria 6 carreras a 5. El también criollo Anthony Molina lanzó el séptimo sin problemas para apuntarse la victoria. Colorado ganó a pesar del back-to-back de Arizona en el sexto. Los venezolanos José Herrera de 2-0, Ezequiel Tovar de 4-2, Orlando Arcia 2-1 remolcada. Los Ángeles Angels anotaron 6 carreras en el inning 10 para llevarse la victoria 11-5 frente a los Atléticos de Sacramento. Los venezolanos Oswald Peraza bateo de 3-1, Luis Rengifo, quien salió de emergente en el octavo, en su segundo inning en el 10º conectó triple impulsor de 2 carreras. Se fue de 2-1, 2 producidas y anotadas. Gigantes de San Francisco por fin obraron el milagro y vencieron 7 carreras por 1 a los Tampa Bay Rays en el último de la serie. Con esta victoria, San Francisco deja atrás una penitencia de 7 derrotas en fila. El venezolano Everson Pereira falló en 3 turnos. Dodgers de Los Ángeles tomaron una cómoda ventaja de 4 carreras por 0 en el primer inning frente a los Padres de San Diego, que poco a poco fueron remontando de una carrera por inning hasta empatar el marcador en el inicio del octavo. Simplemente para sufrir otra derrota frente a los Dodgers de Los Ángeles, esta vez 5 carreras por 4 y de paso ser barridos y desplazados de la cima del oeste de la Liga Nacional. Los Dodgers le dieron clase de cómo se debe aprovechar las oportunidades para llevarse una victoria. Con el juego empatado a 4 carreras en el cierre del inning 8, el relevista venezolano Robert Suárez se equivoca con Mookie Betts, quien dispara cuadrangular para darle la carrera de la victoria a su equipo. Los venezolanos Luis Arraez de 3-1, Freddy Fermín de 4-2, Robert Suárez cargó con la derrota, Miguel Rojas de 1-0. Los Mets de Nueva York tomaron aire ganando la serie del fin de semana por barrida frente a los Marineros de Seattle. En el juego que cerraba la jornada del domingo, se impusieron 7 carreras por 3 con despliegue ofensivo del venezolano Francisco Álvarez, de 4-3, impulsada y 2 anotadas. Por su parte, Cal Raleigh disparó el jonrón 47 de la temporada, productor de 2 carreras, y es cuestión de días para que caiga el récord de Salvador Pérez, como el catcher con mayor cantidad de vuelacercas en una campaña, Eugenio Suárez, de 4-1. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio.